Muy buenas tardes, estimada clase. Hoy la clase número 7 de Finanzas Internacionales. Hoy tenemos un tema llamado balanza de pagos, interrelación de balanza de pagos. Los que estuvieron conmigo en macro posiblemente se acuerden, los que no. Ahí les voy a subir, bueno, ya les subí, ya tienen en la clase número 7, tienen el programa macroeconómico, el resumen del programa macroeconómico de este país desde el 2019, se hace por año, desde el 2019 al 2020. ¿Por qué el resumen? Porque literalmente es qué se hizo y qué no se hizo con relación al programa macroeconómico, ¿verdad?, que se hizo anteriormente. Por ejemplo, así en términos de páginas, para que se hagan una idea, el programa macroeconómico da como un tipo de lo que se espera del país para este año, el nivel de crecimiento, los sectores productivos, lo que son las importaciones, las exportaciones, los nuevos negocios, los nuevos mercados que se están abriendo así sucesivamente, las expectativas de inflación, y así de esa manera, conceptos como el IMAE, como el desempleo, como lo que es la pobreza, la desigualdad, son parte de este gran documento. Eso ronda alrededor de unas 100 páginas. El resumen habla alrededor de unas 68, pero es mucho más conciso, mucho más directo, y lo que nos dice es, vean, esto es lo que estaba planteado en el programa y esto fue lo que se hizo. Esto es la situación actual. Así que es como llegar y decir lo siguiente: usted ve la película, ve los primeros 5 minutos y luego se va a los últimos 10 donde ya termina todo, pero luego en esos últimos 10, que es donde ya termina todo, le hacen un resumen de toda la película. Esa es la historia. Michelle Murillo dice, yo tengo unos fallos con el micrófono. Ok, perfecto, Michelle. Muy bien, muchísimas gracias por informar. Cualquier cosa te contesto te pregunto por el chat y contestas por ahí. Entonces tenemos esta parte. Luego tenemos lo que es el tema de balanza de pagos. La balanza de pagos está estrechamente ligada con esto. ¿Qué es en sí la balanza de pagos? Es literalmente el balance general o el estado de resultados, por decirlo así, de lo que es el país. Y claro, es uno de los principales insumos para lo que es el programa macroeconómico, ¿verdad?, ya que toma datos referentes de la actualidad, ¿verdad?, hace su estudio retrospectivo también y nos dice cómo está la situación. Ahora, hay un tema que se llama en sí balanza de pagos, que es súper importante para nosotros en el estudio de las finanzas internacionales. Vamos a ver, voy a preguntarle por acá, ¿cómo está Diego Sandoval? ¿Cómo me le va? ¿Todo bien, brother? Todo bien, don Diego, consulta. ¿Usted ha hecho alguna vez alguna inversión, se ha metido en algún negocio ilícito, verdad? Queremos aclarar, ¿verdad? Sí, porque después todo queda grabado. Sí. Donde le dicen, por ejemplo, mira, necesitamos inyectarle capital a esta empresa o cualquier tipo de negocio. Usted, obviamente, me imagino que busca algún tipo de información, cómo está la situación. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, o definitivamente no. Usted es el perfil del... Usted trabaja. No, ahorita no, pero Trabaja. sí, un tiempo, no mucho. Pero digamos, no, nunca he tenido que hacer algo así hasta el momento. Sí, Pero perdón, que alguna vez algún primo, algún familiar le he dicho, mira, Diego, metete en esto, ocupamos tanto, entrarle, viera que esto se gana muy bien. No sé, algo así. conocidos sí me han llegado a decir como algo parecido. No sé, O- tal vez en Forex o en Monex o cosas de esas. no, más como negocio, digamos. Como Sí, algún venta artículo. OmniLife o Herbalife o ese tipo de cosas. An- sí me han llegado a comentar sobre eso, pero, o sea, a mí solo me comentan y nunca me ha llamado ni la atención, entonces no, me digo que no, que muchas gracias, no, nunca me han... Muchas gracias por participar. Ok, Pero sí. ok. ¿Y por qué no le ha llamado la atención? ¿No le genera? De, yo, ¿Desconfía? yo desconfío de eso, la verdad.
tampoco nunca me he puesto como a estudiarlo así, como al pie de la letra, pero por lo menos a lo que me han comentado y todo, o sea, no me genera confianza. No siento que sea algo que me va a beneficiar. Ok, listo. Muchísimas gracias, don Diego. Muchísimas gracias. Vea, tenemos el primer punto, la desconfianza. Eh, Vamos a ver por acá. David Fernández, ¿cómo me le va? Hola, profe. Pero, David, ¿usted ha participado de alguno de esos tipos de negocios o alguna cosa así? No, y sí, sí me han invitado. Sí. Sí, pero no lo he hecho porque la verdad siento que eso es un cáncer para la sociedad. Ah, No saca nada beneficioso para la sociedad, solo y lucrar uno individualmente a costa de estafar. Entonces, bueno, más bien, no solo no me ha llamado la atención, sino las dos personas que me han invitado, que eran amigos, ya, y al final sí, les dije también mi opinión y que era una cochinada lo que hacían. ok. No tenemos buenos términos. Ok. Igual yo le comento todos estos tipos de negocios y pues al final del día son negocios. Y como lo dice la economía, son recursos limitados con necesidades limitadas. Así que para que unos suban, otros tienen que caer. Al final de todo, si no fueran legales o ilegales, todo aquello es permitido siempre y cuando la ley no lo impida. ¿Ven el detalle con esto? Entonces sí, usted puede tener su opinión respectivamente, pero sí se conoce gente que hace dinero con este tipo de situaciones. Indiferentemente, vemos aquí otro factor de desconfianza, ¿verdad? Ahora hago la siguiente pregunta. ¿Alguno de ustedes ha entrado a Forex, Monex, ventas por catálogo o cualquier ese tipo de cosas? ¿Alguno ha entrado? Ahora nadie entró. Yo he hecho Forex, pero nunca he entrado a una academia, sino que lo que he hecho es ponerme a leer un poco y he intentado hacerlo, pero tampoco mucho, porque no, hay una gran diferencia entre lo práctico y lo teórico, más cuando es plata de uno. Entonces, hay mucho en tema de prueba, pero nada más. Eso la ley de la finanza dice, se invierte con el dinero ajeno, no con tu dinero. Por eso, sí, entra ahí un tema emocional. Cuesta más, de hecho, uno usa una cuenta de mentira y gana un montón. Ya cuando la ve venir bailar, ya no es lo mismo. Pero, Hay un dicho que dice, no es lo mismo verla venir que bailar con ella, mi estimado. Pero sí, tenés razón. Karina de Los Ángeles, ¿cómo me le va? Bien, ¿está, profe? Muy bien, muy bien. Karina, ¿usted ha participado de alguno de estos tipos de situaciones? ¿O ha implementado, fuera esto, ha querido implementar algún tipo de negocio, algún pariente le ha indicado, mira, metámonos en esto? No, profe, verás que he leído nada más así como el compañero de Forex, pero nunca he intentado hacer ni nada, ninguna de esas cositas. Lo único que estuve fue en la nube. ¿Cómo le fue? En las dos primeras, que es que yo me metí cuando apenas estaba empezando, entonces en las dos primeras sí saqué los 80,000. Y en la última perdí 20,000 porque ya la gente no estaba metiéndose. Pero nada más. Okay. Eso es un tema, muchísimas gracias, Karina. Eso es un tema que vamos a ver más adelante. Ese es el último tema del tercer examen. Entonces, todo lo que son los Forex, swaps, Monex, acciones y este tipo de referentes. Entonces, por eso se los comento. A lo que veníamos hoy es que uno no entra a un tipo de negocio, ¿verdad? Sin tener información referente. Y la balanza de pagos nos da esta información de país. Entonces hago la siguiente pregunta. ¿Alguno de ustedes ha querido alguna vez irse a buscar trabajo a otro país? Y si ha querido, ¿qué puntos ha tomado como referencia para ese país? ¿Usted qué opina, Betancourt? Betancourt. Recuerden que si Bueno, no... me escucha. Dígame, Fabián. Sí, disculpa, es que estoy teniendo problemas con el internet. Más bien ahorita voy a reiniciar el asunto a ver qué pasa. Ok. Bueno,
yo fui a trabajar a Estados Unidos, pero no creo que vaya con la pregunta que usted está diciendo, porque yo fui más por un intercambio, Ok. pero sí, entonces no sé si cuenta. ¿Y en tu carrera? En ¿De mi dónde? carrera tengo pensado ir a Alemania, esa es mi intención, entonces no sé si Ok, basarme basarme en las condiciones económicas del país es lo que usted está tratando de que uno le responda, porque exactamente. Ahí viene, ahí viene. si el país está bien económicamente y uno considera que si uno aprende ese idioma, a uno se le pueden abrir varias puertas, como que uno se ilusiona para tratar de conseguir la visa de trabajo en ese país, Ok, ok. en el caso de Alemania. Fue exactamente. Y fuera de ese país que usted desea ir, o sea, ¿dónde consigue usted esa información? ¿Dónde llega y dice, bueno, quiero ir allá por eso, por el trabajo, por los salarios, pero ¿de dónde busca esta información para llegar y cómo es, emocionarse más en ir a trabajar a ese país? Bueno, hoy en día, obviamente en Internet, pero por dicho yo tengo familiares en Alemania que me están contando cómo va el asunto y todo, entonces a mí se me facilita más en este caso, ¿verdad? No sé, Si los no, compañeros. ok. Si no los tuviera, Google, noticias, videos y ese tipo de cosas. Sí, exactamente. No sabría qué más hacer yo, la verdad. Ok, perfecto. Y hoy vamos a ver eso. Muchísimas gracias, Fabián. La interrelación de las cuentas macroeconómicas tiene que ver explícitamente con lo que es balanza de pagos. Y la balanza de pagos es literalmente la radiografía de la empresa. En este caso de la empresa sería el país referente. Hoy voy a ver una presentación que es la interrelación de las cuentas. Ustedes ya tienen grupos formados, ¿verdad? ¿Ya tienen grupos establecidos o no? Sí, De proyectos, Sí, profe. señor. sí, ¿verdad? Sí, No, Karina. pero nosotros no. No, profe, usted había dicho que todo era individual. Ok, tenemos algo en grupo. Entonces, ya, a partir de hoy. Porque la próxima clase vamos a analizar lo que son las balanzas de pagos de diferentes tipos de países. Entonces, como lo hicimos la otra vez, en vez de hacerlo individual, ahora lo vamos a hacer en grupo. Tienen dos opciones, se ponen de acuerdo ustedes o yo escojo los grupos. Y son 18 personas, entonces grupos máximos de 4. Grupos máximos de 4. 4 y 5 personas, esos son los grupos. Menos de eso no. Entonces, para que se vayan poniendo de acuerdo con eso. Si a alguien le falta algún grupo, alguna cosa así, entonces lo vemos al final de la clase. Yo digo, bueno, el compañero José Pablo, José Urbina y Karina no tienen grupo, entonces ustedes tres quedan juntos. Y si a alguien le falta uno, entonces, ¿quién más le falta? Y le asigno un estudiante para que todos queden con grupo. El detalle con esto es que vamos a analizar una balanza de pagos. Entonces, en este momento, ya tenemos el análisis macroeconómico subido, tenemos el resumen de análisis macroeconómico, tenemos una presentación de la balanza de pagos, ¿verdad? Y la interrelación de las cuentas, que es lo que voy a explicar yo hoy. Voy a subirles un documento más que hable sobre los diferentes tipos de, perdón, la explicación de la balanza de pagos, y la próxima semana lo vamos a exponer para que vean ustedes exponen las suyas, no pueden escoger Costa Rica, yo escojo Costa Rica y yo explico Costa Rica, para que vean cómo se relacionan las cuentas en sí mismas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si el compañero Fabián no tuviera la suerte, ¿verdad?, de tener familiares allá, aquí habría un detalle muy importante. Él tendría que buscar. Y a pesar de que los youtubers y todo este tipo de noticias pues nos informan, no son una fuente confiable. Él podría irse al programa macroeconómico alemán, ¿verdad? Y al Banco Central Alemán, y identificar cómo está Alemania bajo su sector productivo referente. Si el sector primario, secundario, terciario que está produciendo más, a qué país está exportando más, cómo está la desigualdad, cómo está el desempleo, ¿verdad? ¿Cuáles son las cuentas? Si es más exportadora o importadora, en qué sectores está importando, en cuáles no está importando, qué características tiene él y dice, bueno, yo veo que yo hablo 3, 4 idiomas, ¿verdad? Y el sector servicios sube mucho, ¿verdad? Está en auge. Alemania veo las cuentas, como vemos acá, entonces posiblemente las empresas que estén en ese sector, si me pongo a investigar un poco más, consiga empleo en este sector. No de una mano de obra baja, sino de una mano de obra altamente remunerada. Entonces ven el detalle con esto. O sea, literalmente, si vemos a los países como grandes empresas,
la balanza de pagos nos dice cómo están ellos. Y los programas macroeconómicos, los informes de gobierno, que en el caso de Costa Rica se llama Estado de la Nación, que es un grupo que literalmente apolítico, literalmente lo que hace es pasar con un filtro todas las políticas que hace el gobierno y todas las políticas que hace el Banco Central y decir, dar su opinión académica, empresarial sobre realmente la situación de un país. Entonces, si compañero Fabián o cualquiera de ustedes quisiera ir a un país, lo primero que tiene que hacer, bueno, puede ponerse a ver videos, no pasa nada, como para tener una idea general, pero si quisiera finiquitar más y reducir el riesgo de ir y no encontrar o ir y encontrar en otro sector que no es el suyo, inclusive la provincia donde usted va a residir, podría analizar la balanza de pagos del país referente. ¿Ya? Entonces, ¿dudas con esto? ¿Dudas? Ok, todo bien. Perfecto. Vamos por acá. Nos vamos a ir a equipos, archivos, semana 7, interrelación de las cuentas macroeconómicas. Equipos. Okay. ¿Todos pueden ver acá la pantalla? ¿Todo bien? Sí, señor. Ok, perfecto. ¿Ves? Revisión del programa macroeconómico 2020-2021. Este es el del año pasado, ¿verdad? ¿Cómo terminó cómo terminó el 2019 y qué se esperaba para el 2020? Y aquí es qué se espera para este 2021. De este 2020 al 2021. Obviamente necesitaríamos una revisión acá para verlo. La presentación de balanza de pagos, que esto es literalmente toda la teoría de la balanza de pagos. Y yo me voy a ir más a la parte práctica, ¿verdad? Sobre estos datos. Algo pasa acá. En esta parte, la relación de las cuentas macroeconómicas, bueno, como les venía diciendo, estas son las estadísticas macroeconómicas que abarcan la economía en su conjunto, cuentas nacionales, la relación contables que se vinculan entre ellas, en qué está relacionada cada una con la otra. Muy importante en esta parte, cuáles son los sectores. Tenemos el gobierno central, tenemos el sector real, el sector humano, las sociedades de depósito, sectores monetarios, sectores externos. El sistema de cuentas macroeconómicas consta de 4 componentes principales: gobierno, sector real, economía agregada, demanda agregada, resto del mundo, importaciones, exportaciones, y sociedades de depósito, la parte del sector monetario, o sea, la del sectores bancarios respectivamente. Objetivos: para qué se juzgan los datos de estas cuentas, detalle con lo que es la balanza de pagos. Muy importante, todas las balanzas de pagos están, dependiendo de la zona, bueno, se asume que dependiendo de la zona, por ejemplo, usted lo busca en un país europeo, posiblemente lo encuentre en dólares o en euros. Si usted lo busca en América Latina, lo va a encontrar en dólares. ¿Por qué? Porque la moneda de circulación, desde el punto de vista geográfico más amplia, es el dólar. Aquí tenemos otro detalle. La brecha de absorción, la introducción del flujo de fondos, las cuentas claves: ahorro de la brecha de absorción, cuánto el país ahorra, cuánto es el ahorro extranjero, cómo va el enfoque monetario de los datos, la coherencia del comportamiento. Por ejemplo,
si analizamos, si vemos, vamos a irnos, me encanta este tema porque podemos, vamos a ver por acá. Nosotros nos metemos acá. Esto me estoy adelantando un poquito. Banco Mundial, datos del Banco Mundial. En el caso de Costa Rica. Todos estos datos los podemos descargar en Excel, en XML, en SVB, pues en CSV, XML. Por ejemplo, vemos datos como la población total de Costa Rica, cómo subió año por año. Aquí podríamos hablar de, bueno, el PIB en precios actuales, y así sucesivamente. Ven cómo esto va cambiando, vean el PIB que era en 1964 y el PIB actualmente. La tasa, vamos a ver, esperanza de vida, es un dato muy referente. Entre más alta es la esperanza de vida, más alta va a ser la edad para pensionarse y más aporte se va a pedir para la caja, porque evidentemente es más alto. Ven que en 1960 la edad promedio eran 60 y actualmente son 79, 80 años. Y así sucesivamente. Entonces, estos datos que yo estoy viendo acá, por darles una idea, son datos que yo ya encuentro explicados en lo que es la balanza de pagos, ¿verdad? Y ya relacionados con otras cuentas, con otras brechas. Pero ahí tienen un detalle de dónde se pueden conseguir los datos. Ahora, si quisiera ver la balanza de pagos de Costa Rica, muy importante, cuando ustedes escojan el país, vean, cuidado se les escoge, vean, yo recomiendo países latinos, ¿verdad? No escojan ni a Venezuela, ni a Colombia, ¿verdad? Ni a Panamá, ni a Honduras, porque tienen situaciones particulares. Por ejemplo, las balanzas de pagos de ellos son complejas en el ámbito de que ya son países dolarizados y eso no es un tema del curso por acá, sea diferente. Y en el caso de Venezuela, pues todos sabemos lo que pasa, ¿verdad? Y la incidencia con el narcotráfico de Colombia, entonces por eso eviten este tipo de países. Todos los demás, Ecuador tampoco, porque Ecuador también está dolarizado, ¿verdad? Pero todos los demás son aceptables. ¿Por qué? Porque la balanza de pago la van a encontrar en español, ¿verdad? Yo necesito que usted me escoja Italia, y a menos que usted sepa italiano o inglés, pues escoja Italia, ¿verdad? Entonces ahí viene el detalle con esto. Yo pongo aquí balanza de pagos de Costa Rica. Yo, profe, Venezuela declarado el país más pobre de América Latina. Le ganó Haití entonces. Sí, ayer salió. Por eso les estoy diciendo que lo excluyan del análisis de balanza. Podríamos dedicar casi que toda una clase a hablar del país. Muchísimas gracias por el dato. Betancourt, ¿verdad? Fue. Tono de voz. Correcto. Ya es un rato de conocerlo. Ya, el tonito ya lo tengo medio ya. Ok. Entonces ven, aquí tenemos las principales cuentas. Cuenta corriente. Aquí tenemos cuenta capital, cuenta financiera, errores y emisiones y activos de reserva. ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? Yo quiero que ustedes me vengan con esto y el análisis de estas cuentas. Ya ahorita les digo cuál es la dinámica. Pero, por ejemplo, ven en el caso de cuenta corriente, donde están las exportaciones y las importaciones de un país, ¿verdad? Exportaciones e importaciones, pero veamos solamente en la parte de bienes y servicios. Si usted nota solamente la parte de exportaciones de bienes y servicios, importamos más de lo que exportamos. Ven acá. Bueno, aquí, no, perdón. Aquí ya son juntos, pero veámoslo en la parte de bienes. ¿Cuánto importamos en bienes? Si usted puede verlo así a grandes rasgos, en la importación, siempre este número de bienes supera al número de las exportaciones. Por lo tanto, esto ya me está indicando a mí que es un país con déficit en términos de exportación de bienes en cuenta corriente, y también me dice que también es un país que
depende del comercio internacional. Entonces, posiblemente tengan muchos tratados de libre comercio y así sucesivamente. Entonces, posiblemente yo diga, bueno, puede ser que sea un buen país para exportarle productos, ya que la mayoría de los productos los compran afuera o el país no tiene la capacidad necesaria. Es otro análisis que le podemos dar a las exportaciones. No tiene la capacidad necesaria para producir internamente, o su sistema productivo es bastante lento o obsoleto, o también no está tan desarrollado, ¿verdad? Podríamos decirlo de esa manera también, que logra exportar mayor número de bienes. Ven, por ejemplo, en esta parte. Pero si nos vamos a servicios, la exportación de servicios son 2.086 billones de dólares comparados con 97. Entonces, aquí en esta parte de exportación de servicios que entran, mantenimiento, viajes, construcción, financiero, cargos, telecomunicaciones, otros empresariales, culturas y bienes y servicios de gobierno. Ven todo esto acá, vean cuánto entra, vean la cuenta que entra de viajes. Si esto entra por viajes, posiblemente el turismo sea un gran número, ¿verdad? Y vean lo que tenemos: telecomunicaciones, informática e información y otras empresas. Aquí estarían metidas las zonas francas, ¿verdad? Último trimestre, primer trimestre del 2020. Entonces, ya vemos cómo esta parte en relación con la importación, ¿verdad? Entonces, esto es lo que exportamos con la importación, o sea, cuántas empresas dependen de nosotros, ¿verdad? No damos servicios de información, no construimos afuera, ¿verdad? O si construimos es muy poco. Vean los viajes, no es lo mismo la gente que viaja de Costa Rica para afuera a los que vienen para acá. Entonces vamos viendo cómo cada una de las cuentas se relacionan entre sí. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? O más que todo les voy a explicarme las 4 cuentas principales: cuenta corriente, cuenta capital, cuenta financiera, errores y omisiones, y activos de reserva. Activos de reserva, ¿qué sería? Aquí me estoy adelantando mucho en la presentación, me gusta más verlo así, que es la parte de ya práctica de una vez a lo que venimos. Activos de reserva es de lo que le queda de ganancia al país, ¿verdad? Cuando usted ve rasgos negativos, significa o salidas de dinero, ¿verdad? O salidas de dinero, o plata que se tuvo que sacar para lo que es estabilizar algún tipo de cambio, por ejemplo. Entonces, cuando lo vemos en positivos, es plata que está entrando. Sin embargo, cuando vemos estos activos de reserva de 1.334 millones, también tenemos que irnos a buscar de dónde salió esta plata, ¿verdad? Porque posiblemente venga de préstamos, posiblemente venga de ingresos de algún tipo de bonos, pasivos netos por cobrar, 1.640, y así sucesivamente. Aquí están préstamos. Esta es plata que nosotros pedimos, ¿ya? Muy diferente que aquí tenemos esta cantidad, tenemos unos activos de reserva muy altos, pero esta plata ni siquiera es nuestra, es prestada, y el año siguiente, perdón, el año siguiente, el cuatrimestre siguiente, el trimestre siguiente, vamos a ver, ¿no? El trimestre siguiente, evidentemente, pues ya esa plata la utilizamos, o nos quedan 60 apenas, y ahora sí tenemos números negativos en reserva. ¿Dudas con esta parte? ¿Estamos claros cómo es que vamos a ir abarcando? La interrelación de las cuentas es esto: es ir armando desde el punto de vista de balanza de pagos qué cuentas dependen de qué, ¿verdad? Entonces ahí tienen la presentación y tienen el informe macroeconómico. Yo les voy a subir también unos videos que hablen de balanza de pagos para que tengan por lo menos una explicación más amplia fuera de la mía. Igual, toda esta parte tiene su parte teórica. Aquí tenemos la producción C más I más X menos M, ¿verdad? Costo, lo que es la producción, perdón, el consumo privado y el consumo público, ¿verdad? En esta parte pues tenemos el consumo privado, serían las empresas, ellas invirtiendo en el país, produciendo en el país, y el consumo público, todo lo que diga el gobierno.
Aquí tenemos algunos ejemplos. Supongamos que el gasto público aumenta. ¿Qué repercusiones tendría esto para otros sectores? Si usted aumenta el gasto público, literalmente vas a contratar más personal, va a haber una demanda mayor de dinero y posiblemente se reduzca el desempleo, pero también aumente lo que es la inflación. Si no se aplica una política macroeconómica en control de tasas de interés o recaudación o alza de tasas de interés para regular esta afluencia de dinero. Costa Rica goza de algo que se llama aguinaldo, ¿verdad? Entonces podemos hacer el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa en diciembre cuando caen los aguinaldos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los precios? ¿Qué pasa con el consumo, público o privado? Se dispara, ¿cierto? Ahora, si esto solamente pasa en diciembre y ya se conoce, imagínense que todos los meses empezar a contratar cada vez más y más gente. Si hay más gente contratada, el país está produciendo más, los precios tienden a subir, la inflación tiende a subir. Pero aquí hay una encrucijada y varios economistas tenemos ese detalle. O sea, yo soy de la política que yo prefiero una inflación moderadamente alta, o sea, que por lo menos no llegue a 2 dígitos, ¿verdad? Una inflación de 1 dígito, ¿verdad? Con un alza constante, siempre y cuando lo que es el desempleo vaya en decadencia, cada vez sea menor. Pero ¿cuál es el problema con los países? Aumenta la inflación y aumenta el desempleo, y ese es el peor escenario que un país puede tener. Porque tras de que no hay gente trabajando, ¿verdad? No hay producción, los precios van para arriba y el desempleo también aumenta. Entonces la desigualdad aumenta y la pobreza aumenta considerablemente. Los vínculos entre los distintos agregados monetarios, vínculos contables relacionados con el comportamiento, vamos a ver puntos de partida, todo esto es el sector real, consumo privado, gobierno, inversión privada, inversión pública, exportaciones de bienes y servicios no factoriales y importación no factoriales, esto lo vimos en esta parte, ya lo tenemos aquí identificado. Esta presentación es bastante teórica, ¿verdad? Nos dicen las cuentas, cuáles cuentas tienen que ver. Entonces, cuando usted analiza la balanza de pagos, lo que hace es venirse a la presentación y ver a qué sector pertenece. El gobierno en general, ingresos, donaciones, gastos, pagos de intereses. El dinero de pagos de intereses, bueno, nos vamos aquí a la parte de créditos. De esta plata que nos dieron acá, evidentemente no nos la van a regalar, ¿verdad? Por acá, evidentemente no nos la van a regalar. O sea, eso acarrea intereses. Que tal vez no se paguen en este periodo, se paguen después, pues sí. O no los paguen nosotros, lo pagarán nuestros hijos y así sucesivamente. Sector monetario, todas las partidas, los activos de reserva del Banco Central, activos internos netos. Esto es un poquito más teórico de cómo se llaman las cuentas. Que vean en esta parte la base monetaria, la reserva de los bancos, es el sector monetario. ¿Dónde está la reserva? La reserva de los bancos, activos de reserva. ¿En qué cuenta? En la cuenta de activos de reserva. ¿Va aumentando o va disminuyendo? No, tenemos otro ingreso acá subsecuente en lo que es, ven acá, apenas ganamos 17.1 millones y así sucesivamente. Detalles, ¿qué ocurre en el sector privado no bancario? Ok, si yo quisiera comparar esto, y ahora saldría el presidente del Banco Central diciendo que con la nueva ley de usura y la exclusión de clientes, muchas personas se van a dedicar, por la necesidad de obtener algún crédito, van a irse al sector privado, ¿verdad? Y el sector privado en estos términos no está regulado. Pero ellos indican que sí, hay muchos sectores que cobran hasta el 20% de intereses mensuales. Y en esta parte, pues evidentemente se va a ver afectado lo que es la producción y podría hasta el presidente del Banco Central también anuncia que hay sectores delictivos que se dedican a este tipo de pagos, ¿verdad? Este tipo de préstamos. Pero también hay sectores empresariales que también lo hacen desde un punto de vista inmobiliario, desde un punto de vista
con términos de producción en la empresa, ¿verdad? Que al mismo vez son sectores legales, simplemente que su modus operandi sería el mismo, pero no está regulado por el gobierno, ¿verdad? Sí toma nota el registro referentemente, ¿verdad? En algunos casos. Sin embargo, son sectores, son plata que no viene del lavado, por decirlo así. ¿Cómo están relacionados? Pues la economía agregada está relacionada con la sociedad de depósito, con el resto del mundo, con el gobierno, y así sucesivamente. Vea que entre todas ellas, o sea, todo es un solo conjunto, ¿verdad? ¿Y el gobierno con quién está relacionado? Con todas. Usted ve, el gobierno está relacionado con recíproca, por acá mente, por aquí también y acá también. Entonces, todas están relacionadas entre sí. Uy, aquí se nos corrió esto un poquito. A ver. Listo. Sector real, sector externo. Cuenta corriente, exportaciones de bienes y servicios, importaciones de bienes y servicios, ingreso primario, ingreso secundario. ¿Dónde lo vemos reflejado? Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Cuenta corriente, bienes y servicios, exportaciones e importaciones. Cuando nosotros analizamos esta parte, vean que la cuenta corriente siempre queda en negativo. ¿Lo ven? En todo este periodo, todos estos periodos. Una cuenta en negativo, de cuenta corriente en negativo, significa que nosotros dependemos del comercio internacional, importamos más de lo que exportamos, ¿verdad? Y algo que llega a compensar, como en este caso, este sector, es la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa es un monto que entra como una exportación, ¿verdad? Y ese monto tiene que ser alto, ¿verdad? Hay muchos casos que es alto, ¿verdad? Lo vemos acá, pero tal vez si analizamos un poquito más las cuentas, nos damos cuenta que no es lo suficiente para lograr que la cuenta corriente termine en números positivos. Entonces aquí nos faltaron 773 billones de colones, billones de dólares, millones de dólares, para lograr tener una balanza, una cuenta corriente en cero, ¿verdad? Y aquí apenas logramos 80. ¿Verdad? Por ejemplo, ves en esta parte, la cuenta corriente de aquí depende del sector externo. Gobierno general, sector externo, déficit, superávit. Esto lo vemos acá. Por ejemplo, pregunta. Zulay, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Bien. Zulay, ¿usted cómo definiría este concepto, este número? Si nos queda negativo, positivo, superávit o déficit. ¿En dónde lo veo, profe? Que me perdí un momento porque estábamos en cuenta corriente en números negativos por el tema de que teníamos que trabajar más en las importaciones y las exportaciones, pero me perdí en el cursor. No veo el número, profe, que me estás marcando. Vamos a ver. Estoy acá en cuenta corriente, primera línea, Banco Central. Este número, ¿cómo lo tiene? ¿Superávit o déficit? En déficit, profe. Yo lo veo como déficit. Exactamente. Muchísimas gracias, Zulay. Bueno, profe. Este tipo de análisis son los que tenemos que ir haciendo. Yo les voy a subir una práctica resuelta, una práctica macroeconómica resuelta, que literalmente te ayuda un poquito más a entender. Sí es un tema bastante, es teórico, pero es muy aplicable. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes vayan analizando? Bueno, en este momento también la parte de la relación entre las cuentas. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, la cuenta corriente tenemos 312. Esos 312 salen de la diferencia entre este y este número, y este número, y así sucesivamente. Por ejemplo, este 312 usted empieza a anotar. Aquí tenemos importación y exportación de, se me confunde aquí, importación y exportación de bienes y servicios, ¿verdad? La diferencia aquí, bueno, quiero ayudarles con esta parte, los totales siempre van para arriba. Por ejemplo, la diferencia de estos dos están para arriba. Y así sucesivamente, con todas las demás cuentas. Aquí tenemos un vínculo entre las cuentas contables, ¿verdad? Lo que es el sector real, todas las cuentas que forman el sector real. Las cuentas de moneda nacional están directamente relacionadas
con el gobierno, la inversión privada y la inversión pública están relacionadas con las transacciones con activos no financieros, lo que son las balanzas de pagos en términos de exportaciones de bienes y servicios e importaciones de bienes y servicios del sector externo en balanza de pagos, está relacionada con el sector real, con los sectores no factoriales. Este tipo de relaciones son las que ustedes pues tienen que ir elaborando, pues es un trabajo en grupo para estas cuentas del país que escojan. Recomendación, países latinos. Así que yo les puedo decir que les va a ir como, tienen buenas balanzas de pagos, Chile, Perú, Bolivia, México, ¿verdad? Argentina es compleja, no se las recomiendo, es bastante compleja, pero igual, quieren un reto, entonces lleguen a Argentina. Coherencia entre los datos, ok. Aquí vamos a hablar en la parte de coherencia, por ejemplo, ustedes ya llevaron contabilidad, ¿cierto? Ustedes tienen una cuenta que se llama errores y emisiones. ¿Qué significa la cuenta de errores y omisiones? Desde el punto de vista contable. A ver. Rodrigo de Los Ángeles, ¿cómo me le va? Don Rodrigo. Gilbert Gerardo, ¿cómo me le va? Muy bien, profe. ¿Vos qué tal? Todo bien, todo bien. Gilbert, ¿qué significa la cuenta de errores y omisiones en el punto de vista de contabilidad? La cuenta de errores y emisiones. ¿Se llevó cuenta? Sí, llevé cuenta, pero ese tema. Ok. ¿No se acuerda de la cuenta de errores y omisiones? No. Ok. Está bien. Vamos a ver. Marcia Viviana, ¿cómo me le va? Bien, ¿usted, profe? Muy bien. Marcia, ¿usted se acuerda qué es la cuenta de errores y omisiones? La verdad no, pero ya lo investigué. ¿Qué nivel? Cuéntenos. Dice que abarca el capital no determinado o inexactitud en los estados financieros de una entidad. Exactamente. Muy bien, Marcia. Definitivamente estás en todas. Si yo hago eso, si yo ya con el concepto que me acaba de dar la compañera, me vengo para acá y veo las cuentas de errores y omisiones en estos montos. Entonces, esto es plata que no se pudo determinar de qué sector es, pero como lo ven, son montos pequeños o relativamente pequeños, 48, bueno, estos ya son un poquito más grandes, estos 48, 400, este es el más grandecito, pero la mayoría son alrededor de 100, 200, ¿verdad? 109, 209, 77. Pero cuando usted llega a un país y usted ve aquí varios periodos, 1500, 3200, 1200, 1500, ¿eso qué significa? Que es plata que no se sabe dónde es, que no se sabe dónde está repartida, y como son montos sumamente considerables, literalmente genera desconfianza a la hora de invertir en este país. Entonces, ¿a qué radica? Dígame, Fabián. En algunos casos se llama filtraciones, ¿verdad? Como lo dice el BID. Sí, lavado de dinero, cosas por el estilo. Entonces, si usted tiene esos datos, usted no invertiría en una empresa donde el primer estado financiero que le dicen es que hay 50 millones que usted no sabe de dónde salieron, pero ahí están. ¿Ya? Hay 50 millones de colones que usted dice, bueno, al final, y esos 50 millones que están en el banco, no sabemos de dónde salió. O sea, ya con solamente el hecho ya genera desconfianza. Igual si faltara plata, ¿verdad? Luego tenemos errores de emisiones de 12 millones. ¿Y dónde están esos 12 millones? No los encontramos. Entonces, si este ejemplo que suena tan
tan obvio, ¿verdad? Para una empresa, imagínese en un país cuando usted empieza a ver este tipo de cuentas en 2.000, 3.000, 1.500, y no es que sea un solo, no es que sea, por ejemplo, vean acá, aquí tenemos, vamos a ver por acá. Profe, perdón, una pregunta. Señor. ¿Dónde se vería el hueco fiscal con la administración de presidente anterior? ¿A qué se refiere con el hueco fiscal? El desfalco que dejó el gobierno anterior, tengo entendido. Es que todo eso entra en el presupuesto. Vamos a ver. Quisiera que me fuera un poquito más específico, porque todo esto entra en el sector, vamos a ver por acá. Ya quité la en el sector gobierno. Y se lo explico de esta manera. Todos los gobiernos, cada periodo electoral y cada año, lo que hacen es un presupuesto nacional. Y está el presupuesto nacional y el presupuesto extraordinario nacional que aprueban los diputados. Entonces, al final sí existe ese dinero. Lo que pasa es que ellos llegan y lo producen y lo invierten en diferentes sectores. La no regulación de eso, ¿verdad?, es lo que nosotros llamamos como ese tipo de desfalco, porque no se sabe en qué se invirtió la plata, ¿verdad? Entonces, si lo quisiéramos buscar acá, eso se vería mucho más explicado. Vamos a ver. Gobierno, ¿dónde está? Gobierno general. Se supone que esto, aquí está gobierno general y tengo que buscar eso, gobierno general. Un momentico por aquí. Exportaciones. ¿Dónde está? Aquí está gobierno general, sociedades financieras, no financieras. Cuenta capital. Por ejemplo, vea una parte de esto. Derivados financieros, activos de reserva. Vamos a ver. ¿Dónde lo leí yo? Gobierno. Aquí está. Vean en esta parte. Ingreso secundario, créditos, gobierno general, sociedades financieras y no financieras. Esto es plata que le ha entrado al país en este tipo de gobiernos, remesas de los trabajadores, por ejemplo, y los débitos referentes. Pero el detalle que usted me pregunta, esto lo encontraríamos en el análisis macroeconómico, ya explícitamente en la parte de presupuestos del gobierno. Sin embargo, todos ellos son aprobados. Entonces, como pueden haber sentidos de oposición que digan que hay un desfalco, si los diputados lo aprobaron, no hay desfalco. El dinero se utilizó. Estamos, quedó finiquitada su pregunta, don Carlos Alberto. Sí, profe, gracias. Con gusto. Ok, vamos por acá. Bueno, íbamos por esta parte de omisiones y errores y omisiones. Entonces, se puede esperar alzas, pero al mismo tiempo vean que se empieza a estabilizar. Otra vez. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Porque cada trimestre lo que se hace es volver a revisar las cuentas, cada periodo un poquito mejor para llegar a números. Por ejemplo, aquí nos faltaron 146 millones, 77. Aquí nos sobraron 538 millones. Perdón, 358 millones. No es lo mismo que nos sobren, veamos por acá, 1.300 millones en 3 o 4 periodos consecutivos. Y así sucesivamente. Vamos por acá otra vez. Equipos. Profe, consulta. Entre menos dinero sobrante quede ahí en esa parte de errores y omisiones, es muchísimo mejor, es una mejor imagen deja el país con respecto a los posibles inversionistas. Claro que sí. Entre más finiquitada esté esa cuenta, mucho mejor para el país. Como se los digo, se los pongo en la parte de coherencia contable. Como se los digo, se los pongo, por ejemplo, con una empresa. Si usted llega a una empresa y usted ve errores o omisiones de 5.000 colones, 10.000 colones o cero, ¿qué es lo que está diciendo? Que esas personas tienen esta cuenta así o lo tienen tan perfecto que
que literalmente tiene esos errores y omisiones en 0, que es lo más idóneo. Significa que toda la plata que llegó se sabe de dónde vino y hacia dónde fue. Porque así como en Costa Rica tiene, por ejemplo, viajes sumados de 845, en las balanzas de pagos de los otros países, ¿verdad? Por ejemplo, que aquí viene gente de Alemania, Estados Unidos, Nueva Zelanda, todos ellos se llevan una partecita de esto. Entonces ellos tendrían que tener débito, nosotros tenemos créditos, nosotros tenemos débitos, ellos tienen que tener créditos referentes. Entonces, entradas de dinero para nosotros, salidas de dinero para ellos. Profe, ¿y las calificadoras de riesgo internacionales se fijan en esa cuenta o en otro tipo de factores? En toda la balanza de pagos se fijan. Ya, se fijan en toda la balanza de pagos, que está la parte financiera, está la parte del Banco Central y Gobierno. También se fijan en lo que son los datos que saca el Instituto Nacional de Estadística y Censos, lo que es desigualdad, lo que es empleo, lo que es equidad, lo que es educación, lo que es acceso a escolaridad, nivel de escolaridad, acceso a educación pública, secundaria, superior, nivel de endeudamiento de las personas, índices de corrupción, ¿verdad? Valoración de derechos humanos. Hay un indicador. Me encanta mucho este tema porque uno abarca muchos factores. Por ejemplo, hay un indicador que se llama Doing Business. Entonces, esto literalmente es la facilidad para hacer negocios. Economía, el Doing Business en Costa Rica, la facilidad para hacer negocio en diferentes tipos de sectores y cómo está calificado. Por ejemplo, rango número 74. Población 4.999.000 y así sucesivamente. Y aquí nos califican cada uno de los diferentes sectores, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero si quisiéramos porque es un documento que ya nos salió oficial sobre el Doing Business de Costa Rica. Pero me encanta porque lo veo ya sectorizado. ¿Ya? Acceso a lo que es electricidad, a lo que son los registros de propiedad, a lo que son los pagos de impuestos, el transporte, y así sucesivamente. Veamos aquí, Doing Business, en vez de poner Doing Business Costa Rica, Doing Business Ranking, para el 2010, mira, ya está el 2020, muy bien. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Lo voy a descargar. Me gustaría ver cuáles son los países con... Aquí también lo tenemos por aquí. Aquí lo tenemos. Facilidad para hacer negocios. El país número 1 sería... Vamos a ver, sería... la mejor calificación sería de Nueva Zelanda. Singapur, Hong Kong, Dinamarca, Estados Unidos, Georgia, Reino Unido, Norway, Suiza, y así sucesivamente. Vamos a ver dónde está Costa Rica. Si alguno lo ve, me dice. En el 70 y algo lo vi. Aquí está. Realmente la nota para este año. ¿Dónde está? Ahí se me fue. Yo sé que está enfrente mío, pero no lo veo. 34, profe. Ranking total, posición 137. Doing Business actualmente,
69 puntos. No, profe, creo que Costa Rica está en el ranking en el 74. Ese 137 se refiere a Cabo Verde. Perdón, sí, tiene razón. Estoy leyendo al revés. Tiene toda la razón. Ranking 74. Y posición, último análisis, 69.2. Colombia está en el 67, Puerto Rico en el 65. Vamos a ver qué otros países acá en esta parte. Vamos a ver, México, vea, por la parte de América, México y Chile, 59 y 60. Lo que estoy buscando son países centroamericanos. Costa Rica está en el 74, Panamá en el 86. Vamos para ir analizando desde la parte del punto Dominicana, no sé si Dominicano es otro. Brasil en el 174, Venezuela en el 188, Haití en el 179, y no encontré Nicaragua en el 142, Honduras en el 133, que son países que están relacionados con nosotros en el mismo sector, ¿verdad? Como ustedes saben, como bien saben, la zona de Centroamérica es una de las zonas más conflictivas a nivel mundial. No, tal vez no estamos al nivel de, y qué dicha que no estamos al nivel de un Medio Oriente, ¿verdad? En términos de terrorismo, pero nuestra zona sí es bastante conflictiva. Entonces, ¿comprenden la idea de este tipo de análisis? Es buscar todos estos sectores. Entonces, a la pregunta que hizo Betancourt, ¿en qué se fija calificador de riesgo? En todo esto, en el Doing Business y en los diferentes tipos de indicadores. Por ejemplo, en esta parte, evidentemente, se fijan, porque entre más créditos pidamos y más déficit tengamos en cuenta corriente, todo esto significa que no se está produciendo lo suficiente para lograr cubrir lo que vamos a ver, pues se los pongo de otra manera, está saliendo más dinero del que entra a Costa Rica. Eso es lo que está pasando. ¿Dónde está el déficit fiscal? Y esto es un ejemplo de aquí, en términos de producción. Sale mucho más dinero de lo que entra. Lo cual no ayuda para mejorar la calificación del país. Bueno, aquí tenemos parte de los fondos, diferencias, el hecho de los datos de la mayoría de los países que se declaran al Fondo Monetario Internacional. Si presentan incoherencias, siempre llegan, se revisan los datos, aseguran que todo esté bien, y todos los datos deben corregirse si hay alguna incoherencia con los datos, ¿verdad? Yo trabajé para el Banco Central y llegaba la gente del Fondo Monetario Internacional y llegaban a revisar los datos, así sucesivamente, para luego ser publicados. La coherencia de las soluciones, la coherencia económica, que la interpretación de la balanza de pagos y los sectores internos se analizan desde la perspectiva de brecha de absorción, brecha de inversión, cuánto se está implementando, cuánto se está invirtiendo, la parte del ahorro extranjero en el país y el enfoque monetario de las balanzas de pagos, la sostenibilidad de los saldos externos del país, la evolución de los activos de reserva. Entonces, entre sí, evolución de los activos de reserva, esto tiene que ir cada vez en este último. ¿En qué? En positivo. Cuando hay estos ingresos de dinero, siempre se analizan de dónde salieron. Vean que aquí tenemos 1.451 en activos de reserva, pero ¿qué fue? Ah, hay 1.264 acá. ¿De dónde sale esto? Ok, títulos de deuda. Entonces, ¿eso qué es? Plata que Costa Rica puso en el mercado internacional para emitir deuda, bonos de deuda, como los bonos del gobierno, bonos del Estado. Después aquí tenemos, bueno, las fórmulas referentes, esto no le vamos a dar mucha cabida. El tipo de cambio es un factor determinante porque sirve como absorción de la inflación. Sin embargo, cuando la inflación se dispara mucho, ya el tipo de cambio no absorbe, sino que también refleja, o sea, pasa de tener una relación
de absorción a tener una relación directa. Vamos a ver por acá. Bueno, más significaciones de lo que es el tipo de cambio. Ya hablamos de lo que era el déficit en cuenta corriente. La brecha de ahorro y inversión. Reorganicemos la ecuación anterior para resaltar la interacción entre el ahorro y la inversión en la economía interna, el saldo de cuenta corriente. Aquí nos fijamos que el enfoque del ahorro e inversión de la balanza de pagos. ¿A qué se define esto? Bueno, la inversión, la brecha de ahorro e inversión va a ser la diferencia entre el consumo menos la inversión y el saldo de cuenta corriente en balanza de pagos. ¿Qué es el ahorro? ¿Qué es el ahorro? La inversión del déficit menos el consumo. Y estos son como son fórmulas un poquito más macroeconómicas, pero como para que ustedes lo tengan de referencia. Estos son ejemplos bastante sencillos. Sin embargo, yo me radico más en el análisis de los datos ya específicos. Tienen la teoría para que la lean, pero lo que quiero es que se enfoquen en el análisis de estos datos. Es sostenible recurrir al ahorro externo. El acceso de un país al ahorro externo puede mantenerse mientras existan entradas de capital para reducir los activos de reserva. Esto que está hablando aquí nos está definiendo estas cuentas que están acá abajo. Por ejemplo, llegamos al siguiente caso. Vamos al siguiente caso. Suponga que yo le quiero prestar dinero a Barbosa Chavarría. ¿Cómo me le va? Barbosa Chavarría. Hola, profe, ¿cómo está? Es Ulay. Ulay. No, sí, ya le pregunté. Bueno, está bien. No, profe, pero es súper interesante, pero tal vez ahora estaba analizando un poco el tema de la pregunta que hiciste, si tal vez sí está relacionado o no, y me puse a analizar el tema de migrar a otro país a trabajar. En algún momento yo tuve esa oportunidad con mi esposo y al final también empezábamos no solo la parte socioeconómica del país, ¿verdad? Donde íbamos a residir en algún momento, sino también hicimos un balance de las deudas y el dinero y los activos que teníamos acá propiamente, ya radicados. Entonces, eso trataba de entender cómo a nivel macro, todos esos activos que tenemos en el país con el tema de inversiones, pero ahí le estaba dando mente. Pero sí, profe, ya ahí aporté un poquitito. Ok, perfecto. Y un consejo que le doy a usted es, vamos a ver, siempre hay que tener plan A, plan B y plan C. Que es mucho más arriesgada y dice, pues me voy, pero es que no tienen nada y no tienen nada que perder. Yo escuché a una persona decir, es que el pobre no se preocupa de nada. Y yo llegué y le dije, sí, no se preocupa de nada porque no tiene nada que perder, todo ya lo perdió, no lo tiene. Entonces no es lo mismo. Sin embargo, uno de los puntos referentes que si usted logra tener, o sea, si usted se va para otro país a buscar una oportunidad, tiene que dejar su trabajo acá, va a tener que tomar parte de su dinero, de su ahorro, ¿verdad? ¿Cuánto le va a durar ese dinero? Correcto. Esto, y el hecho de no dejar de percibir. Entonces tendría que dejar en Costa Rica alguna inversión, ¿verdad? Que le genera algún tipo de rentabilidad mensual, la cual, por si acaso llega a tener alguna situación compleja, se le gasta el ahorro, se consume todo su ahorro en el país extranjero porque no logra conseguir trabajo, o el negocio que está implementando no lo logra, tiene un flujo de dinero desde Costa Rica hasta sus cuentas en otro país. Sí, todas esas cosas uno las toma en cuenta, no solamente la parte social, sino el tipo de cambio, costos de renta, de alquileres, de servicios, salud, seguros, o sea, son bastantes factores. Disculpe la pregunta, Zulay, ¿usted tiene hijos? No, señor. Es más fácil. Sí, de hecho, hasta en esos puntos, digamos, bueno, tengo perros, pero hasta en ese punto uno llega a pensar que el hecho de emigrar, ¿qué pasa, verdad? Pero sí son muchos factores económicos, todo gira también en la parte económica y un poco de la social. Muy bien, pero el irse puede analizarlo también desde el punto de vista de balanza de pagos de ese país.
Sí, por supuesto, hay algunos que son súper atractivos en el cual uno percibe un ingreso económico, un ingreso económico rentable. Sin embargo, ya cuando uno se pone a analizar el tema de qué pasa con las inversiones en Costa Rica, propiedad y todo ese tipo de cosas, de manera que uno analiza si el dinero que voy a percibir allá solamente me va a dar para subsistir, para los gastos, o también, dado caso que en Costa Rica, no sé, la propiedad no se alquile, no se venda, entonces eso significa un gasto adicional, ¿verdad? Entonces, el mantenimiento de luz, agua, gastos, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas uno se pone a analizar los ingresos que se tiene acá localmente versus los que tendría en otro país. Sí. Ahí tenemos, ahí también radica, vamos a ver si voy a, es que todo esto se relaciona en un conjunto. No es lo mismo que usted gane en Estados Unidos como profesora que gane aquí como profesor. Sí, correcto. No es lo mismo que gane como misceláneo allá que gane aquí como misceláneo. Sí, imagínate que hasta uno, bueno, en esas cosas analiza el tema de las transacciones interbancarias, cómo puede, cuánto son las comisiones, si el banco de acá tiene convenios internacionales para hacer esos traslados de dinero, ¿verdad? Así que te cobren tantísimo. Todas esas cosas uno las analiza durante el proceso de análisis, y uno dice, bueno, al final voy por, no sé, un ejemplo, $100,000, pero al final en todos esos pequeños movimientos empiezas a analizar y ese saldo, uno dice, ¿realmente me sirve o no me sirve? De hecho, esa fue una de las dos razones. Una fue en México y otra era en Irlanda. Irlanda súper caro, y el otro tema en México era muy atractivo porque ganabas en México un buen salario, pero si ya empezabas a sumar todo, más ese plan B, aquí en Costa Rica existía la posibilidad de una crisis económica pronta, ¿verdad? Entonces, es ahí donde uno se vuelve un poco más reservado en esas decisiones. Igual, quien no arriesga, no gana. Así que... Así es, ya llegará, ya llegará. Sí, mi campo es tecnología, entonces, hay que darse la oportunidad. Sí, uno solamente vive una vez. Sí, pero sí. Bueno, profe, ya no interrumpo más. No, igual está relacionada con el tema. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos la parte del ahorro externo, la tercera forma de analizar los vínculos de la economía interna, análisis de flujos financieros de la balanza de pagos. O sea, esta parte de análisis de flujos es cómo se están comportando trimestre por trimestre, y así sucesivamente. O sea, ya es un análisis, como lo vimos acá, más gráfico. La parte de flujos, esa es la parte teórica. Es sostenible y recurrir al ahorro externo. El acceso a un país al ahorro externo, solo se puede mantener mientras existan entradas de capital o reducir los activos de reserva. O se reducirán los activos de reserva. Esto no bajaría si esta cuenta estuviera siempre en positiva. Vean cómo relacionamos la cuenta corriente con la actividad de reserva. La cuenta corriente tiene las exportaciones y las importaciones del país. Entre más altas sean sus exportaciones, más ganancia va a tener aquí por la parte fiscal. Porque entre más exportamos, más cobramos, más dinero entra. ¿Ya? Sin tener que recurrir a los préstamos de los gobiernos. Por acá, enfoque monetario. Estamos de acuerdo con eso. Y por último, esta relación constituye la base del enfoque monetario. Sí, esta es la parte teórica. Ok. Estaríamos con esta parte. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Igual, primero en tiempo, primero en derecho. ¿Qué significa eso? Que escojan un país. De una vez, escogen un país, lo vamos a seleccionar hoy mismo. Escogen un país y hacen grupos entre 4 y 5 personas y me hacen una pequeña presentación de las 4 cuentas principales de cada país. ¿Cuáles son las cuentas? Cuenta corriente, cuenta capital, cuenta financiera, errores y omisiones y
reservas. Las 5 cuentas principales. Cuenta corriente, cuenta capital, cuenta financieras, errores, emisiones y reservas. Tiene que ser una presentación de un máximo de... Es que aquí sí van a ocupar un poquito más de tiempo. Pongámosle, para que no las recarguen mucho, pongámosle 15 diapositivas, incluyendo la portada y la bibliografía, así que literalmente tienen 13 diapositivas, donde me incluyen ya 13 diapositivas, más portada, más bibliografía. Para un total de 15. La hidrografía, APA 6. Esto que yo se los pido no es simplemente porque me gusta, sino porque los que vayan a hacer tesis y pruebas de grado, perdón, tesis o balanza, ya lo tienen afinado. Son unos pequeños errores. Ok, tenemos el primer grupo. Desde este momento pueden empezar a poner el grupo y el país. Si me ponen el país, me ponen el grupo de una vez. No me van a decir, José Pablo dijo México, por decirlo así, como en este caso. Aquí tenemos a José Pablo, okay, país y grupo, de una. Tenemos el grupo 1, sería José Pablo, Karina, Carlos, Michelle y José Cerdas. ¿Y qué país son ustedes? Sí, profe, ahí está. Tiene que darle el humor, creo. Porque... sí, ya, perdón, no lo vi, ya, disculpe, ya. Chile, tenemos a Profe, Chile. José Pablo es el mismo José Cerdas, por aquellos que lo dijo 2 veces. Sí, profe, el que puso el nombre del país solo fue César Alberto. Ok. Tengo aquí a Rodrigo de Los Ángeles, que me dijo México, Rodrigo y Michael. ¿Pero cuál Michael? Ah, no. Creo que hay 2 Michael, ¿no? Michael Javier Cruz. No, es el otro, profe, creo. Porfa, me ponen el apellido. Me ponen el apellido porque, para diferenciarlos. Entonces, hasta ahora solo tengo un grupo, el de Chile. México tiene 2 personas, le faltan 2, mínimo. César Alberto Soler, dice Perú. César, Zulay y Marcia. Son 3, ¿verdad, Zulay? Sí, señor, somos 3. Les falta 1. Bueno, veamos a ver quién. Responsable, colaborador, bienvenido a nuestro grupo. Excelente. Si quiere, yo con ustedes, compañera. ¿Quién es yo? Michael Cruz. Bueno. Cruz. Sí, yo sé que él trabaja, Zulay, usted tranquila. Ah, bueno, está recomendado por el profe. Sí. Dale, entonces. Ok, entonces, Zulay, por favor, escríbame uno así como el de José Pablo, ya me los pone todos. Ok. Michael Cruz, ¿verdad? Nos dijo. Ok. Sí, correcto. Ok, entonces listos con ello. Zulay. Entonces en este momento tengo a Chile y tengo a Perú. Listos. A México le faltan 2 personas. A Brasil. Perdón, ya lo pusimos ahí, César ya me ayudó a ponerlo ahí, repito, entonces ya está el segundo grupo. Perú. Ok. Perú ya está, aquí los estoy apuntando. Chile ya está y Perú ya está. Uno con 5 y el otro con 4. A César Alberto tiene, México tiene 2. Y Lilian Jiménez, Wilber y Jiménez tienen 2 también. Vamos a ver quién más no tiene grupo para ir armándolos. Profe, nosotros, Jimena y Wilber, nos faltan 2. Yo puedo trabajar con Brasil. Sí, David. No Claro. David, entonces ya son 3. Sí.
Ok, ¿quién más con Brasil? ¿Alguien quiere estar con Brasil? Ya yo, profe, Betancourt. Yo lo pensé en usted, pero no dije nada. Está bien. Yo No, de dije hecho, ya. yo le hablé a David por privado y no me contestó, me ignoró. Ah, increíble. Ok, entonces, Jimena, ¿me ayuda con ese detalle? Sí, profe, ya voy, claro. Sería- Gracias, Jimena, Wilber, Betancourt y David. Ahí están nosotros con Brasil. Son 4. México sigue teniendo 2. ¿Quién más falta? Hagámoslo más sencillo. Ya a partir de aquí la clase está terminada. No tenemos nada más que agregar. Este fin de semana les subo las notas, les subo todo, o sea, más bien las disculpas del caso por no tenerlo listo el día de hoy. Y los que ya tienen grupo se pueden retirar. Y quedamos con los que quedan. Quedamos los que faltan, perdón. Listo, profe. Gracias. Un gusto. Muy Muy bueno. amable. Hasta Bueno, luego. espérense. Diga, adelante. Análisis de las 5 cuentas macroeconómicas, máximo 15 diapositivas, lo radican en 13. Todos se aprenden todo y yo escojo a 1, a 2, a 3 para que exponga todo. Nosotros ya habíamos hecho un quiz. No habíamos hecho quiz. ¿Compañeros? No, señor. No, profe. Este es el primer quiz, háganlo bien. Vale 15% esta presentación. Ok, entendido. Gracias, profesor. Listo, con gusto, hasta luego. Chao. Chao. Ok, los que ya tienen grupo, tienen las instrucciones, nos vamos retirando. Y los Luego, demás, profe, todavía. bueno, Wilber, y los demás vamos analizando cuáles quedan. Sé que quedaba, Fabián se contacta con David y con Jimena. David también quedó en su grupo. ¿Escuchó, Betancourt? ¿Todo bien? Sí, ok. Que seguro David no ha visto los mensajes. Perfecto. Qué raro, David, qué raro. Listo, no, ya ahí les puse mi número para que me manden mensaje. Ok. Dele, pura vida, ma. Listo, entonces quedamos, ¿quiénes quedan? El único país que vi por ahí fue México, que tenía 2 personas. José Urbina, Carlos Alberto, ¿usted ya tiene grupo? Sí, profe, junto con José Pablo, Karina y Michelle. Ok, entonces listo. Vamos a ver, Rodrigo de Los Ángeles. Porque si ya lo hicimos. Ok, sino para que se vayan saliendo, para yo ir viendo quiénes quedan, para ir. Ahí se lo acabo de poner en el chat, profe. Ok, entonces, déjeme ver. ¿Qué país son? Somos México, ya conformamos los 4. Ok, genial, México. Perfecto. No lo había visto, estaba hablando. ¿Dónde está? ¿Dónde está México? Aquí está Rodrigo Aguilar, Michael Rubí, Diego Sandoval y José Urbina. Listo, México, 4, perfecto. Entonces son 12. Yo creo que ya estamos. ¿Será que Fabián puede poner el número aquí, porfa? Fabián Betancourt. Ok, ya le iba a escribir a David, pero mejor pongo el número, sí. Ah, bueno, gracias. Ok. Perfecto. Entonces ya listo. Los que ya están en grupo se van saliendo. ¿Alguien no tiene grupo? ¿Alguno de ustedes no tiene? Profe, ahí Andrés Julián puso que no tiene grupo. No sé si quiere, los puede poner con nosotros, en México. ¿Listo? Listo, entonces son 5. Muchísimas gracias por el solidarismo. Es que ¿por qué no me hablan? Profe, yo no tengo, yo veo aquí, voy leyendo y todo. Ok. Listo, Andrés, ¿todo bien entonces? A ver, aquí ya acabo de verlo. Listo. Ok. Barbosa, Chavarría, bueno, ese es Zulay. Rodrigo acá. Michael y César. César Alberto, ya tiene grupo, ¿verdad? Michael Cruz.
Sí, señor. Estaba tratando de conseguir el número de Michael Cruz, pero no, creo que ya se salió. Bueno, ahí lo conseguimos. Ok. Listos, entonces un gusto. Cuídense mucho y estamos en contacto ahí. Pura vida, profe. Pura vida.